Tengan muy buenos días, que el Señor les bendiga esta mañana quiero pues comenzar mostrándoles un video y luego pues vamos a tocar ya el tema. Es un video muy corto. Espera. ¡Apártate! ¿Quién eres tú? Es nuestro maestro Jesús. Jesús, Hijo de Dios Santísimo. Te ruego que me dejes en paz. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Espíritus inmundos, salgan de este hombre. No nos mandes lejos de esta región. Mándanos a esos cerdos para que entremos en ellos. Tienen mi permiso. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. El tal Jesús acabó con nuestro rebaño. Lo que él hizo solo puede ser brujería. Nuestros cerdos se arrojaron al mar por culpa de ese brujo. Tenemos que frenar a ese falso profeta. ¡Vamos, vamos, Acabar con vamos! nuestros negocios. ¡Rápido! ¡Las antorchas! Gracias. Muchas gracias. Me curaste, Señor. Me sacaste de las tinieblas. Me trajiste a la luz. Muchas gracias. ¡Miren, aquí está! Yo lo dije, compañeros. Es Jesús. Hablando con Kenante, el endemoniado. Jesús me curó. Jesús me curó. Vete, largo, Jesús. No queremos que ustedes estén en nuestras tierras. Es hora de partir. Ya hice aquí lo que debía hacerse. Maestro, te suplico, déjame seguirte junto con tus discípulos. Ve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Sí, que se haga tu voluntad, Maestro. Necia está curado. Hijo mío, estás curado. Necia. Fue Jesús el que me curó, Ruth. Necia, fue Jesús. En la Biblia, muchos creo que la han escuchado, la han visto.
y pues tal vez no nos identifiquemos en el sentido de que, de que él estaba endemoniado y tal vez nosotros no, pero Jesús en algún momento de la vida llegó a nuestra vida, llegó a nuestra familia, llegó eh, y a veces pues podemos notar de que lo hizo de una manera especial y lo hizo por nosotros. En algunos casos el Señor está tocando a la puerta y el Señor no le importa cómo estamos o dónde estamos, el Señor va a llegar por nosotros. Lo curioso de esta historia, hermanos, es que Jesús llegó a este lugar y pues los discípulos incluso no conocían el propósito de Jesús de llegar a este lugar. Antes de llegar a este lugar, ellos atravesaron una tormenta en la barca donde iban, incluso de parte de los discípulos por lo que estaba pasando, hasta que Jesús disipó la dificultad que estaban pasando, haciéndoles ver acerca de que la fe es algo que ellos tienen que tener. Y para muestra de ello, viene y cierra este episodio de la vida, digamos, de los discípulos andando con Jesús de una manera muy especial, haciendo un milagro de este lado en Gerasa. Este lugar era una de 10 ciudades que formaban todo Decápolis, y el endemoniado Gadareno, como es conocido a nivel de la Biblia, pues prácticamente vivía amarrado, incluso lo amarraban con grilletes. Ustedes pudieron observar al principio cómo reventaba las cadenas de una manera tan fácil. Era por la fuerza de lo que los mismos demonios le daban, pero vivía atormentado, les hacía daño, mucho daño. Ahora vamos a leer en los versículos, pero algo, y quise poner esta imagen antes de leer porque no importa la situación, cómo estemos, los problemas que tengamos, cómo nosotros estemos metidos dentro de una situación que no es nuestra, una situación que no es de nosotros, porque si bien es cierto, pues tenemos problemas, dificultades, pero el Señor ya pagó por todo esto. Entonces el tema de esta mañana se titula Vine por ti. En Juan 8:12 podemos leer y podemos ver que el Señor dijo, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces podemos observar que el Señor pues es la luz de cada uno de nosotros, y estemos como estemos, a veces nuestros demonios, digamos, y no tal vez la palabra no es adecuada, porque los demonios que pueden atormentar nuestra vida son ese tipo de dificultades financieras, problemas en la familia, que no nos dejan de cierta forma pues poder ver la luz del Señor. Incluso pues cuando vemos la historia del endemoniado, la vamos a leer pues de manera rápida en Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 20, lo narra de una manera muy especial. Esta es la versión NBI y dice el versículo 1 en adelante: cruzaron el agua hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando, golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entremetes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado.
Llegaron donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con la endemoniada y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Entonces aquí hay tres ruegos dentro de la historia. El primero, cuando el endemoniado se le acercó al principio a Jesús y le suplicó que lo dejara. A veces nosotros no rechazamos de cierta forma el milagro del Señor en nuestra vida, rechazamos la palabra de Dios en nuestra vida y pedimos a veces hasta que el Señor nos acerca a nosotros porque nos sentimos bien así como estamos, nos sentimos cómodos así como estamos. Más tarde los gadarenos le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí es donde vemos los milagros desde afuera, pero no creemos, somos incrédulos y comenzamos a pensar de que esto no es cosa buena, sino que es algo malo. Pero estamos viendo el milagro, estamos viendo lo bueno de Dios, lo bueno que Dios está haciendo, y a veces no lo valoramos, sino que lo despreciamos porque creemos que eso pues no es normal. Cuando Jesús se iba, el endemoniado, el que estaba endemoniado, le rogó que le dejara ir con él porque quería estar con los discípulos. Déjame ir contigo y tus discípulos. Pero Jesús le dijo: no, te vas a quedar y vas a hacer esto. Entonces hay un propósito, digamos, al final, y un propósito que ni entendía el endemoniado al principio porque estaba endemoniado, no entendía la gente que estaba viendo el milagro, y al final, pues cuando el Señor dijo estas palabras, el ex endemoniado, ahora ex endemoniado, entendió claramente cuál era el propósito. Sobrenatural, increíble, imposible. Sí, muchos lo tenían como algo imposible porque el endemoniado de cierta forma no lo podían detener ni siquiera con grilletes, con cadenas, no lo podían detener. O sea, es imposible que alguien pudiera estar en su sano juicio después de estar endemoniado por cientos de demonios, pero es porque tus ojos o nuestros ojos no ven el milagro, no ven lo que el Señor quiere hacer. Y es que en realidad el Señor comienza por uno, pero es para comenzar en nuestra casa, en nuestra familia. El Señor quiere hacer un milagro a través de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, porque a través de ese milagro también su familia fue alcanzada. Y no solamente porque fue sano su hijo, sino que también porque su familia se volvió a restaurar, su familia volvió a ser constituida bajo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pensaban que era imposible, pero Jesús muestra cómo los demonios tiemblan ante su poder. Entonces jamás va a haber algo imposible para Dios, y eso lo sabemos. Y el propósito que Dios tenía era levantar un discípulo en ese lugar. El Señor fue y vino solamente por él, porque en realidad, si ustedes se fijan, el Señor iba llegando recién a este lugar, y el propósito que tenía el Señor era llegar exactamente a este punto de Gerasa. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí había un cementerio para un judío, era un tema de pasar por un cementerio, era algo abominable o algo difícil porque se impurificaban, o sea, que dejaban de ser puros por el hecho de pisar un cementerio. Pero ellos estuvieron ahí cuando vieron que el endemoniado venía al encuentro de Jesús y no importó. Entonces podemos observar que el Señor tiene un propósito claro para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito claro para nuestra vida, tiene un propósito claro para la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros primos, pero nosotros tenemos que ser ese inicio. Si no lo estamos haciendo, debemos hacerlo, debemos comenzar a brillar con la luz de Cristo, que debemos de comenzar a brillar a través de eso, para que los demás crean en el Señor. Voy a finalizar hasta acá la meditación por el tema de tiempo.
Hay mucho que hablar sobre este tema, hay mucho que hablar sobre lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, y el Señor vino por nosotros y solo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros entramos en esa promesa, sabemos que el Señor vino a morir por mí, vino a morir por ti, vino a morir por todos los que hemos creído, para darnos una nueva esperanza, una nueva vida, para darnos un nuevo amanecer, para sacarnos de la oscuridad total en la cual el enemigo nos tenía, y ahora brillamos a través de la luz de Cristo. Así que tomemos lo que el Señor nos ofrece, tomemos lo que el Señor quiere para nosotros y démosle gracias a Dios todos los días. Vamos a orar esta mañana.